presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los aranceles que impuso a México, Canadá y China los mantendrá hasta que drogas como el fentanilo dejen de ingresar a su país. De acuerdo con el mandatario, tan pronto como impuso los aranceles, los resultados han sido increíbles, dice, en las últimas semanas. Bueno, ahora vamos a conversar sobre este tema con Mónica Lugo. Ella es directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y ex negociadora del TEMEC. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, Roberto, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, Mónica. Pues ayúdanos a entender esta situación. Está claro que se están dividiendo estas negociaciones entre Canadá y México. Es decir, estaríamos ante pues la disolución de un acuerdo tripartita para llevar a un acuerdo bilateral. Ay, Roberto, pues yo espero que no lleguemos a eso. La verdad es que creo que el tratado, el TEMEC, es un acuerdo de miles de millones de dólares y que es sumamente benéfico para los tres países. Yo creo que estamos ante un momento delicado, digamos, pero no va a ser el primero y quizás no sabemos si va a ser el último. Pero ya hemos visto esta película anteriormente, Roberto, cuando fue la negociación del TEMEC justamente, y no sé si recuerdas cuando Trump había amenazado con salirse del entonces Telecan. Y pues bueno, fue una negociación muy difícil, con muchas asperezas, con muchos puntos de inflexión en donde pensábamos que Estados Unidos iba a salir. Después pensábamos que íbamos a tener acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos y luego Canadá y Estados Unidos. Afortunadamente las cosas no se dieron así y se mantuvo el TEMEC como ahora lo conocemos. Ahora estamos en una situación, me parece, pues no es similar, me parece que es un poco más peligrosa porque tenemos a un Donald Trump mucho más recargado, digamos, sin tantos contrapesos como lo tuvimos en la primera vez. Pero yo espero, Roberto, que finalmente gobierne la razón y que las empresas mismas en Estados Unidos sean el contrapeso que tanto se necesita en estos momentos. Bueno, eso sí, Mónica, sí, también creo que es interesante, es importante promover que justamente todas estas bondades que tienen los tres países unidos, pero también esto nos ha llevado al escenario, Mónica, de adelantar esta renegociación del acuerdo comercial. Ya se decía un poco con Canadá, parece ser que también con México. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, todavía hasta ahora no sabemos, no lo conocemos públicamente por lo menos, y ya se empezaron este tipo de negociaciones. Yo me imagino que ya se empezaron algún tipo de plática, ¿no? Evidentemente por todo este tema de los aranceles. Pero yo soy más de la idea, y ojalá que así lo esté haciendo el gobierno, que estén primero tratando de solucionar el tema de los aranceles y tratar de quitar esto de la mesa para no contaminar Claro. Ahora, el 26. exacto. Sí. Mónica, y ahora ya, por así decirlo, bueno, pues no se pudo, México no pudo evitar los aranceles al acero y el aluminio, pero ya en 2018 vivimos una situación similar, hubo también una negociación, finalmente se quedó excluido. ¿Cómo lo ves ahora con estas condiciones? Tú lo decías muy bien, con un Trump recargado y también pues con una situación mucho más bélica, diría yo, en temas comerciales. A todo el mundo lo está amenazando justamente con el mismo mecanismo. Así es, y fíjate que, bueno, sorprendentemente, para bien, yo creo, la presidenta lo ha manejado bien, creo que ha sido muy astuta en no reaccionar y escalar más la situación, pero también considero que ya es necesario que México tome acciones, porque también es cierto que Donald Trump necesita tener negociación, o sea, hay el que también no ceder en todo y también darle batalla. Y eso fue lo que hicimos, digamos, en la primera negociación del TEMEC. No nos dejamos, sí buscamos llegar a acuerdos, y por eso se logró un buen acuerdo. Yo creo que ahora ya es momento de empezar a buscar alternativas de sí hacer represalias en contra de Estados Unidos, para también mandar una señal, porque como bien señalabas al principio, o sea, tenemos los aranceles primero del 25% generalizados por el tema de migración y seguridad, tráfico de fentanilo.
Después tenemos los aranceles del 25% al acero y al aluminio, ¿no? Que esos ya están en vigor. Y luego tenemos la amenaza también de otro tipo de aranceles, los aranceles recíprocos que entrarían en vigor el 2 de abril. Entonces hay una serie de amenazas, digamos, que están por todos lados y que va a ser muy difícil como separar las cosas, y más aunado a la revisión del TEMEC del 2026. Entonces yo lo que diría es que, pues, digamos que cada amenaza o cada arancel hay que tratarlo en su canal, ¿no? Y ahí en ese sentido el arancel del acero y aluminio, pues hay que también buscar cómo defendernos, y ya México tendría que empezar a pensar en este famoso plan B, no sé si así vaya a ser, pero en pensar en hacer represalias que sí nos funcionaron muy bien en la primera vez, como mencionabas, de que nos pusieron aranceles al acero y aluminio. México se defendió, digamos, en distintos productos que sobre todo dañaban o tenían efecto digamos, en la base política de Donald Trump, y por eso yo creo que funcionó, porque al final del día, pues Estados Unidos unilateralmente, digamos, retiró esos aranceles. Por supuesto. Y Mónica, ¿y cuáles serían esos productos? ¿Cuál sería la ofensiva de México? Se habla también de algunos, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, en aquel entonces se puso arancel como carrusel, digamos, quiere decir que no todo el tiempo se mantenían estos aranceles, sino se iban como turnando, digámoslo así. ¿Y a qué productos? Pues aquellos productos que tampoco tuviéramos un daño en la canasta básica, ¿no? Porque recordemos que también México importa mucho producto agrícola también de Estados Unidos. Nosotros exportamos un chorro, pero también ellos nos mandan. Entonces, ahí teníamos que ser cuidadosos de que no tuviéramos nosotros afectación en la canasta básica que pudiera ser inflacionario para México y perjudicial, obviamente, para los consumidores. Entonces buscamos aquellos productos que por algún tiempo determinado tuvieran arancel, como el caso de las manzanas en Estados Unidos. La carne de cerdo fue muy importante porque tenemos gran importación de carne de cerdo, digamos, proveniente de Estados Unidos, y allá los exportadores de carne de cerdo pues se encuentran en estos estados en donde se encuentra también la base política de Donald Trump. Entonces, ellos fueron quizá, o sea, fue mucha influencia por parte de este grupo que fue al final del día quien pidió al presidente Donald Trump que quitara este tipo de aranceles, porque sí que estaba perjudicándolos muchísimo. También se puso arancel al whisky, digamos, al bourbon de Estados Unidos, y algunos productos del estilo, Roberto. También acero y aluminio. México también tuvo este tema, ¿no?, para promover un poco el sector nacional, pero básicamente fue eso. No fueron a todos los productos, ojo, y esto es muy importante porque pues justamente se genera ese tipo de espiral inflacionaria que pues obviamente queríamos evitar. Por supuesto. Mónica, luego tú fuiste protagonista de la negociación del TEMEC. Además de esta acción que propones que ya debe hacer el gobierno, que sea quirúrgico también la selección de los productos, ¿qué otras recomendaciones pondrías tú sobre la mesa? Porque a ti te tocó negociar justamente, quizás ahora las condiciones sí son más extremas, más duras, pero ¿qué pondrías sobre la mesa adicionalmente, Mónica? Ay, gracias, Roberto. Pues yo creo que hay, digamos, tres aspectos fundamentales que yo veo, que a lo mejor no son todos de corto plazo como se requeriría, pero que es importante que empecemos a pensar en ello. ¿Qué sería lo primero? Primero, yo creo que es sumamente importante que México empiece ya a diversificar sus mercados. Dependemos enormemente del mercado estadounidense y obviamente es lógico, siendo que son nuestros vecinos y principales socios comerciales. Pero debido a las amenazas de Trump y a cómo se están viendo las cosas, es momento que México empiece a buscar hacia otros mercados. ¿Qué tenemos? Tenemos la red más grande de tratados de libre comercio que cualquier país pudiera tener, o somos de los que más tiene. Tenemos 14 tratados de libre comercio con 50 países. Y ahí está el Tratado de Asociación Transpacífico, tenemos la Alianza del Pacífico también para América Latina, tenemos un acuerdo comercial con Centroamérica, tenemos el acuerdo con la Unión Europea,
y con otros países de manera bilateral que nos abren los mercados hacia a otras partes del mundo, ¿no? Y creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si bien obviamente es más fácil y mejor o menos costoso exportar a Estados Unidos, también existen otros mercados que debemos de estar explorando. Y esto me llega al segundo punto, que es más que fue algo que desafortunadamente o desgraciadamente en el sexenio anterior lo quitaron, que es la promoción de las exportaciones mexicanas en el resto del mundo, lo que hacía ProMéxico. Y esto, bueno, es sumamente importante porque justamente da a conocer los productos mexicanos a otros mercados. Y esto pues ya no lo tenemos. Y el trabajo que si bien las embajadas y consulados están haciendo de manera importante en el mundo, pues no es suficiente comparado con las funciones y el presupuesto que le metía ProMéxico a esta función. Entonces yo creo que es muy importante que volvamos a pensar en una agencia de promoción de exportaciones mexicanas, como lo hacía ProMéxico, como lo hacía Bancomex, por ejemplo. Y la tercera, Roberto, yo creo que es sumamente importante, y esta sí se puede hacer en el corto plazo, es darle más facilidad a las empresas ahorita. Hay que cuidar muchísimo nuestras empresas al interior del país y hacer las cosas, no exprimirlas más, no ponerles más obstáculos como en muchos casos lo vemos, ¿no? A las empresas de manufactura de exportación, por ejemplo, que son el pilar de la economía de México, pues hay que, pues en lugar de presionarlas más con el pago de los impuestos o con teniendo al SAT encima de ellas, con auditorías y con otras cuestiones, hay que darles la mano y no hay que explotarlas, exprimirlas de la manera en la que se está haciendo. Entendemos obviamente que hay que buscar formas de recaudación, pero es ahorita en donde, digamos, el gobierno podría echarles más la mano, haciendo más facilitación comercial, no poniéndoles tantos obstáculos para que las empresas puedan pues operar, digamos, de forma normal en el país. Y yo creo que con eso, por lo menos eso, pues daría un impulso mayor a la situación a la que estamos teniendo, ¿no? Les daría un poco más de respiro, considerando pues que se vienen tiempos muy difíciles. Por supuesto. Pues qué interesante. Gracias, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y es ex negociadora del TEMEC. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Buenas tardes.